Sean todos bienvenidos, muy buenos días, tardes ya en este momento. Damos la bienvenida a todos. El Señor creo que nos quiere bendecir en esta mañana. Y quiero compartir con los presentes un tema respecto de los 10 mandamientos. Específicamente es el décimo mandamiento, el cual vamos a leer por favor en Éxodo 20, versículo 17. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, 17. Dice la Escritura de una manera muy sencilla: no codiciarás, que es el mandamiento como tal, y después nos da todo un detalle de lo que quiere decir el texto y a qué se refiere en no codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Un mandamiento muy importante, es de los mandamientos más importantes y de los que menos se reprenden ya hoy en día, porque a veces ni siquiera se entiende qué es lo que el Señor quiere decirnos con ello, a qué se está refiriendo y hasta dónde llega el alcance de este tema. ¿Qué quiere decir codiciar? Vamos a poner una definición. Codiciar es una palabra hebrea, chamad, así se pronunciaría, y del griego epitumeo. Epitumeo y significa un fuerte deseo. O sea, es un deseo intenso, es codicia, precisamente se refiere. Codiciar algo que te absorbe también. Es algo que cuando lo escuchas, que cuando lo quieres, roba tu atención, te hace sentirte inquieto. Por eso dice aún ahí, te carcome o te quita la paz. Te carcome quiere decir, es una expresión que tiene que ver con lo que ocurre dentro del corazón de la persona. Se empieza a sentir inquieta, se empieza a sentir de alguna forma como insatisfecha y no descansa hasta que obtiene aquello que le está quitando la paz. Es un pecado bastante sutil en algún sentido, y quiero que leamos un texto antes para poder orar. Segunda de Samuel 13, versículo 1. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es la codicia como tal. Dice el versículo 1 y 2. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Era su media hermana. Sí, era hija de su padre, pero no hija, era hija de otra madre. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse, dice el texto, por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué ocurrió con ella? Dice que se angustió hasta enfermarse. O sea, era tanto el deseo que sentía, la codicia que tenía hacia esta joven que era su media hermana, que se enfermó. Y dice la Biblia que no cesó en su empeño, día y noche pensando qué podía hacer, hasta que consiguió lo que él quería. Eso después le costó la vida, porque este hombre pues prácticamente abusó de ella, y después su hermano, que sí era su hermano carnal, que se llamaba Absalón, lo mató. Lo invitó a una comida y estando en la comida lo mató. Ya se imaginará el rey David todo lo que sintió después de ver que sus hijos se mataban uno al otro. Y curiosamente David llegó a ese punto porque él también en un punto en su vida no pudo controlar la codicia, y eso fue el fruto de su propio pecado también. Es un pecado que lleva frutos. Ahorita vamos a entender por qué. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender este estudio. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú nos has dado vida, Señor, y nos concedes la oportunidad de poder alabarte, de poder bendecirte, y aún hoy de poder entender esta palabra. Señor, quiero rogarte por favor que nos ayudes. Háblanos a cada uno, Señor. Es un pecado que esta sociedad acepta y que además no comprende, Dios mío, pero que tiene graves consecuencias para todos, sin excepción de edad ni de ninguna otra cosa. Enséñanos y bendícenos, permítenos comprender a fin de que podamos guardar nuestra alma. Te lo ruego en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Bien. La codicia abarca 3 áreas de la vida cotidiana. Vamos a leerlas. 3 áreas de la vida cotidiana. La primera es las posesiones materiales en general. Estamos en una sociedad que está materializada por completo. Es una sociedad que nos hace sentir que valemos o que existimos porque podemos comprar, porque podemos obtener cosas. Es más, es tanta la codicia que hoy en día se tiene que las propias empresas han fabricado y han creado un concepto que le llaman obsolescencia programada. Si usted no sabe qué significa eso, quiere decir que las fábricas de hoy en día fabrican la ropa, los aparatos, los automóviles y casi todas las cosas que tenemos de una forma tal que en determinado tiempo ya no sirvan y están hechas a propósito así. Es irónico que teniendo mayor tecnología hoy en día, las cosas duren menos que antes. Hay una bombilla, un foco de los incandescentes que se usaban todavía hace unos 10, 15 años, en Carolina del Norte, en una estación de bomberos, y ese foco está encendido desde 1890. 1890, o sea, hace aproximadamente 130 años que ese foco está encendido y no se ha fundido. Y sigue encendido todavía el día de hoy. De hecho, ya el lugar ya es como un museo donde la gente va a visitar y la gente se pregunta ¿qué ocurre? Y bueno, no es ningún misterio. Los fabricantes de focos, cuando empezaron a fabricarlos, cuando comenzó a usarse la electricidad como un medio de iluminación artificial, hacían focos tan buenos que realmente la gente compraba sus focos y pasaban años para que volvieran a sustituirlos. Entonces dijeron, esto no es negocio, tenemos que hacerlos de menor calidad para que se fundan, porque si no la gente ya no nos va a comprar y la empresa va a quebrar. Entonces los focos se fueron haciendo de cada vez menor calidad en su filamento para que éste se fundiera, y ningún foco realmente dura las horas que dice que dura. ¿Por qué? Porque si no, no habría negocio. Y así como eso, hacen las lavadoras, los automóviles, los electrodomésticos, los muebles, la ropa incluso, ¿sí?, es de menor calidad que la ropa que se hacía antes. ¿Por qué se hace todo eso? Por la codicia. Ahora esto lleva una factura. Estamos contaminando nuestro planeta de una forma que ya parece que no tiene control. Y los propios científicos dicen que esto va a llegar a un colapso en el que vamos a morir por nuestra propia codicia. Y eso dice la Biblia, que la codicia quita la vida de sus poseedores. Entonces, la codicia abarca esencialmente las posesiones materiales en general, en muchos aspectos. En segundo lugar, las posesiones de otros. Puede que lo que deseemos sea a lo mejor un artículo que está a la venta, o puede que lo que deseemos sea propiedad de alguien más. Y también la Biblia nos advierte, y de hecho específicamente el mandamiento nos dice, no codiciar lo que es de los demás, ¿sí? Pero es mucho más amplio. Y en tercer lugar, también implica la posición de los demás, el lugar en el que otra persona se encuentra, y que a veces usted puede decir, yo quisiera, ¿por qué yo no estoy en ese lugar? ¿Por qué yo no tuve esa oportunidad? ¿Por qué yo no estoy en esa posición que tiene fulano y fulana? Y de alguna forma también eso le lleva a perder la paz. Entonces, hay muchas razones para este mandamiento. La codicia es un pecado de los que se denominan pecado raíz. ¿Qué es un pecado raíz? Los pecados raíz son aquellos que normalmente están ocultos, así como las raíces de los árboles. Usted puede ver un árbol, pero usted no puede ver sus raíces. Sin embargo, aunque usted no ve la raíz, usted sabe que debajo de ese árbol hay una raíz que es proporcional al tamaño del árbol. Un árbol pequeño tiene una raíz pequeña, un árbol grande tiene una raíz gigantesca. Y ahí está. No necesita verla para saber que ahí está, porque el árbol no puede crecer solo. Bueno, la codicia es un pecado raíz. ¿Por qué? Porque aunque no se puede ver en sí misma, no podemos verlo en el corazón de una persona, sí podemos ver los frutos que da. Por ejemplo, el que codicia a una mujer puede caer en el adulterio. Y todo empezó por la codicia. El que codicia dinero o bienes materiales puede caer en el robo. Nadie pudo ver por qué la persona robó hasta que robó. Pero lo que había en su corazón fue
codicia o avaricia. El que codicia reconocimiento puede caer en mentiras para ser reconocido, para ser engrandecido. Y nadie pudo ver en el corazón la intención, pero el fruto sí fue conocido. El codiciar lo que otro tiene y no poder obtenerlo puede llevarte al deseo de que a esa persona le suceda algo malo para que tú utilices o ocupes esa posición. Como en los trabajos, ¿verdad? Mucha gente piensa, bueno, es que si no estuviera fulano y fulano, pues yo subiría. Pero mientras estén ahí, pues yo no puedo subir. Y entonces eso lleva a deseos del corazón. Por eso Dios te dice, no codicies. Cuando una persona no se detiene en este deseo, puede hacer cualquier cosa. Cualquiera, literalmente. Puede llegar al asesinato, al adulterio, al robo, a la mentira, cualquier pecado que a usted se le ocurra, cualquiera. Muchos de ellos vienen por la codicia, por codiciar algo de alguna forma. El Señor desea que todo ser humano pueda disfrutar en paz de las cosas que posee, de las que ha ganado, de las que Dios le concedió tener, sus bienes, su familia, su posición, sin preocuparse porque otros quieran desposeerlo de ellos. Vemos cómo Dios se ocupa del derecho privado que tenemos cada uno. Dice, no codicies, estate contento con lo que tú tienes, ten lo que tú tienes. Codiciar en el hebreo es una palabra neutra, también es importante. Es decir, codiciar no es una palabra que en sí misma sea mala, ¿sí? Es algo neutro, es neutro. Puede ser buena o puede ser mala dependiendo cómo usted la aplique. Dios ha puesto en el hombre el deseo de prosperar, el deseo de ser feliz, de sentirse seguro, de mejorar en su vida, y eso está bien. No hay nada de malo en eso. Dios nos lo dio así. Y la propia constitución de los países dice que los seres humanos, los habitantes de cada país, tienen derecho a ser felices, a estar seguros, a sentirse protegidos. Entonces, este mandamiento no quiere decir o no está impidiendo el deseo de que tú prosperes o mejores en la vida. No está diciendo eso. No quiere decir que si puedes obtener un mejor salario no lo obtengas, porque sería codicia. No, no es codicia. Si tienes una oportunidad de mejorar tu salario, tu trabajo, de prosperar, de aumentarlo honestamente, bajo los parámetros de la Escritura, hazlo, búscalo, no tiene nada de malo. Si puedes ahorrar, si puedes hacer un plan de vida para mejorar tu condición, para mejorar tu vivienda, está bien, no hay ningún problema. Siempre y cuando no rompas los principios de la Escritura. Si puedes mejorar tus posesiones, cambiar tu residencia. ¿Cuál es el límite entonces? ¿Dónde se cruza? ¿Cuál es el límite donde una persona ya entra a una codicia, que ya es algo pecaminoso o que le está afectando su relación con Dios? Bueno, cuando nos roba la paz, vamos a ver otra vez en la presentación, ¿cuáles son los límites del deseo de prosperar? Repito, Dios a todos nos ha dejado estos deseos, es natural y no es malo, porque a veces tenemos también ideas falsas pensando que ser cristiano implica ser pobre. No, es que si vas a ser cristiano tienes que ser humilde y los humildes son pobres. ¿Quién te dijo eso? Job no era pobre y era un hombre humilde. Abraham no era pobre y era un hombre humilde. El problema no es el dinero, el problema es el corazón del hombre. Una persona puede tener tan poco dinero y ser con todo muy soberbia, ser altiva y no tener nada. Y puede haber gente que tenga muchas cosas, muchas posesiones, para haber prosperado mucho en la vida, y sin embargo ser humilde, saber que Dios le ha dado todas las cosas. Entonces no es el hecho de no tener. Un límite primero, cuando el deseo de prosperar te roba la paz, cuando el deseo de prosperar te hace estar inquieto, ansioso, insatisfecho, enojado, eso ya no es correcto. Es que ¿por qué no puedo mejorar? Es que ¿por qué esto no lo consigo? Es que ¿por qué no alcanzo esta meta? Y te empiezas a molestar, empiezas hasta a quejarte con Dios. Ahí ya no está bien la situación. A lo mejor hasta Dios no permite que subas más porque Él sabe que eso te va a llevar a la perdición. Porque Dios conoce el corazón. Y así como tú con tus hijos, que a veces a lo mejor no les das todas las cosas que quisieran, aunque se las puedes dar cuando los amas, porque tienes que balancear. Y tú sabes que si a tus hijos les das todo lo que ellos te pidan sin control, los vas a destruir. Y eso no sería amor. Si eres un padre sabio, tendrás que pensar y tendrás que balancear
para saber hasta dónde les puedes dar libertad, hasta dónde les puedes dar beneficios, hasta dónde les puedes dar lo que te piden y también cuándo decirles no. Entonces, cuando te roba la paz, ya no es un deseo honesto. Número 2, cuando nos lleva a pecar. Si el deseo de prosperar te lleva o de mejorar tu situación según tú, te va a llevar a romper cualquier mandamiento, ya está mal, es incorrecto. Ya estás entrando en la codicia. Ya no es un deseo normal, ya es un deseo que te rebasó y te controla ahora. Tercer lugar, cuando te hace pasar por encima del derecho de otros. Cuando quitas el derecho ajeno para implantar el tuyo, ahí ya no es correcto. Ese deseo de prosperar es incorrecto, ¿sí? Pues voy a prosperar y voy a pasar por encima de quien tenga que pasar. Incorrecto, vas a acabar pecando. Pues yo voy a subir, pues mi meta es hacerme rico, vas a acabar pecando, vas a acabar. Porque eso además el Señor Jesús dijo que en la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso ni siquiera te va a hacer feliz. Si eso te fuera a hacer feliz, pues a lo mejor valdría la pena pelear por ello, pero la verdad es que la riqueza no hace feliz a nadie, y no lo digo yo, lo dice la gente que tiene la riqueza, ¿sí? La gente que ha llegado a alcanzar esos lugares es la misma gente que dice que realmente las posesiones no te dan la felicidad, porque el hombre no está creado de esa forma. Y número 4, cuando ese deseo de prosperar te lleva a la amargura. ¿Por qué no nací aquí? ¿Por qué no nací allá? ¿Por qué nací de esta forma? ¿Por qué nací con cualquier situación? ¿Por qué él tiene más que yo? ¿Por qué esto? Y empiezas a buscar, y cuando tú empiezas a codiciar lo que los demás tienen y lo que no tienes, dejas de disfrutar lo que ya tienes. Esa es la gran paradoja de la vida. Cuando empiezas a codiciar lo que otros tienen de una forma incorrecta, pierdes el tiempo en ese enojo, en esa amargura, y pierdes la capacidad de disfrutar lo que ya Dios te puso en tus manos. Hay una historia, no sé si es una historia, parece que es una fábula, pero es persa. Y esta fábula nos cuenta de un hombre, se llamaba Al-Jafad, era un hombre que tenía una granja, cuidaba a ciertos animales y le iba pues bien, ni era rico, no era pobre tampoco, pero le contaron que había un lugar lejano en el cual había muchos diamantes, pero que por lo lejano pues la gente no había quien fuera a buscarlos, a sacarlos, y el hombre, por la codicia de querer buscar esos diamantes, vendió su granja para poder pagar el pasaje y costearse el derecho de poder ir hasta allá, y vendió su granja a otro hombre que dijo, bueno, pues la vendió a buen precio porque le urgía, decía, esto es para que la vida me recompense, he trabajado mucho, no tengo todo lo que me merezco, y se fue. Y fue al lugar, y cuando llegó al lugar, pues oh decepción, no era lo que le habían dicho. Y finalmente acabó quedándose sin nada, se quedó sin su granja, gastó todo lo que invirtió en su granja en ese viaje. Al final regresó y amargado por lo que le pasó, se acabó suicidando. El hombre que compró su granja, un día después, mirando y cavando para hacer una cisterna, encontró que había cosas que brillaban. Allí había diamantes y había algo de oro también. El hombre tenía lo que quería, o lo que quería tener, pero en su codicia no pudo ver porque no era el tiempo quizás, y se quedó sin nada. Y es lo que la codicia hace, te roba la capacidad de disfrutar lo que ya tienes. ¿Cuántos padres a veces pierden la capacidad de disfrutar a sus hijos porque están tan ocupados consiguiendo bienes materiales para darles, y cuando se dan cuenta ya crecieron y no los disfrutaron? Realmente no crecieron con ellos, porque yo sé también que las situaciones laborales en nuestro país y en la sociedad moderna son muy demandantes, y a veces requiere que los padres pasen demasiado tiempo trabajando, y a veces cuando ya consiguen un cierto nivel o cierta cantidad de posesiones o límites que ellos se ponen, pues se dan cuenta que realmente no conocen a sus hijos, no los disfrutaron, no los vieron crecer o no disfrutaron su crecimiento. O sea, perdiste la capacidad de algo tan hermoso que era único en la vida por conseguir otras cosas que a lo mejor eran importantes, pero no tanto como lo que perdiste. Esos son los límites de la prosperidad. Sí puedes prosperar, no hay nada malo. Si Dios te pone la mano sin dejar de hacer lo más importante, está bien, pero a veces también puede ser una trampa. Puede que esas oportunidades para prosperar, entre comillas,
sean un anzuelo para alejarte de Dios. Esos trabajos muy buenos, ¿verdad? Trabajo excelente, bien pagado, pero no te vas a poder congregar. Ya no vas a poder buscar a Dios. Te vas a alejar de la comunidad, de la iglesia. Pero vas a ganar muy bien. Ponlo en balanza. ¿Será una oportunidad que puso Dios en tu vida? ¿O será más bien una tentación que puso tu adversario para sacarte del lugar en el cual te encuentras ahora? No lo sé, no lo puedo decir. Es algo que tú tienes que estimar. Pero por eso la Biblia te dice, no codicies. De hecho, la Biblia nos exhorta a codiciar, en el buen sentido de la palabra, las cosas excelentes de la vida. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 5:6. Vamos a ver 3 textos. Por eso dije que la codicia, la palabra codicia en hebreo es un adjetivo neutro, o un verbo más bien. Un verbo, pero es neutro, no es bueno ni es malo, es como el enojo. El enojo en sí mismo no es bueno ni es malo, depende qué haces con tu enojo y cómo canalizas tu enojo, porque el enojo es hasta un sentimiento involuntario. Cuando percibimos una injusticia, nos enojamos. El problema es qué haces una vez que estás con ese sentimiento de enojo. Cómo lo canalizas, cómo lo sacas y cómo lo expresas, es donde viene la falta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué dice? Los que tienen hambre y sed. Y el hambre y la sed son sensaciones que se suplen una vez, pero al rato otra vez vuelven a estar. Usted comió antes de venir aquí quizás en la mañana. Acabando esta reunión va a tener hambre otra vez y va a volver a comer. Y tomó agua tal vez, o tal vez toma agua ahorita durante la reunión, pero va a seguir teniendo sed, nunca va a dejar de tenerlos. Entonces, este texto dice que son bienaventurados los que tienen este anhelo continuo y constante ¿de qué? De justicia. ¿Es malo entonces codiciar? No, ahí es bueno, porque está aplicado a algo honesto y excelente. Primera de Corintios 12:31, otro texto que nos enseña. Dice la Escritura, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procura los dones, dice, búscalos, pídele a Dios. Si puedes profetizar, si hablas en lenguas para edificarte, si Dios te concede un don, procúralos, búscalos, pídelos en oración. Pero yo te voy a mostrar un camino más excelente, que es el camino del amor. ¿A qué te está exhortando Dios? A que tengas más de lo que es bueno, de lo que es útil, de lo que sí te va realmente a traer gozo y felicidad. No pasajeras, sino que van a permanecer. Salmo 19, verso 9 y 10. Dice la Escritura, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Aquí incluso Dios utiliza la parábola hablando del oro y del oro afinado, que es un oro ya limpio, ya limpiado de impurezas, ¿verdad? Como el oro que podemos comprar en las joyerías. Dice, más afinado, y dice, y aún más dulce que la miel. Deseable, dice. Así como la gente desea el oro, que dice, así deberías desear los juicios de Jehová. Deséalos, búscalos, procúralos. Y la que destila del panal, dice aún. Entonces, la Biblia no está condenando la codicia en sí misma. Sí, codicia lo que es justo, lo que es bueno, lo que es recto. Pero al mismo tiempo nos prohíbe la codicia ilegítima. ¿Cuál es esa? La que daña a nuestro prójimo. Dijimos que los mandamientos todos están basados en el amor al prójimo. Todos los mandamientos tienen como principio el amor y el respeto a tu semejante. Todos, los últimos 6 sobre todo, y los primeros 4 tienen que ver con tu relación con Dios. Es un pensamiento solamente, un deseo, que al no detenerse empieza a gestar un plan, una manera de obtener lo que deseamos y no nos pertenece. Este mandamiento abarca cualquier cosa que no sea nuestra y nos lleva al sentimiento propio de la codicia. La casa, la mujer, el marido, el siervo, el empleado, el ganado, el vehículo, la propiedad, la posición, la influencia, el reconocimiento, las oportunidades, cualquier cosa
que te haga sentirte miserable. ¿Por qué yo no tengo eso? Si yo tuviera esto, si yo estuviera allí, si yo pudiera tener esta oportunidad en mi vida, y empiezas a sentir una sensación de inconformidad. Y muchas veces esa inconformidad se canaliza hacia Dios como una queja. ¿Por qué Dios a mí no me dio esto? ¿Por qué a mí Dios no me concedió aquello? Ten cuidado, no vaya a ser que estés codiciando. Un hombre decía un proverbio chino: me quejaba de que no tenía zapatos, hasta que vi un hombre que no tenía pies. Y entonces dejé de quejarme porque no tenía zapatos. Y dije, tengo pies. Y casi siempre la codicia te estimula a ver al que tiene algo que tú no tienes. Pero el sentido inverso sería, cuando Dios viene a tu vida, te empieza a hacer ver y a ser agradecido. Y empiezas a darte cuenta que tienes muchas cosas y que hay mucha gente que no tiene lo que tú sí tienes. Y eso te lleva a ser agradecido. Sí, es cierto, a lo mejor no tengo tal, pero hay mucha gente que tiene mucho menos que yo, que no tiene las oportunidades que yo he tenido, que no tiene la familia que he tenido, que no conoce de Dios, y yo sí conozco de Dios, tengo una oportunidad muy valiosa. Cuando tú vienes a Cristo, Él te empieza a encauzar para que tus pensamientos no estén centrados únicamente en lo que no tienes, sino que, como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La codicia también es un pecado en este sentido, porque te lleva a la ingratitud. La codicia te hace olvidar lo que Dios te ha dado y solamente estás pensando en lo que no te ha dado. Pero te olvidas de todo ello. ¿Sí? Leí apenas un comentario de una persona y decía: si alguien me dijera que me va a pagar la renta de mi casa y que me va a dar de comer 18 años, le diría, pues pídame lo que quiera. Estaría agradecido. Decía, pero después me doy cuenta que viví 18 años en casa de mis padres y siempre me quejaba porque me mandaban a sacar la basura. Ya no fue, ahí se dio cuenta que no era correcto lo que él hacía. O sea, todo el tiempo de mi vida me mantuvieron mis padres, me dieron todo y me quejaba porque me mandaban a hacer cosas. Y hoy que sé lo que vale la vida, si alguien me dijera, te voy a mantener 18 años y te voy a dar de comer todo ese tiempo, le diría, pues pídeme lo que quieras, yo estaría tranquilo. ¿Qué oportunidad de vida tendría tan grande? La gratitud te hace cambiar mucho los pensamientos hacia la codicia. Se cae en este pecado cuando tu corazón y mente entran en el siguiente ciclo. Vamos a mirar la última diapositiva, el círculo vicioso de la codicia. Esto es un círculo, y es un círculo porque parte de cualquier lugar, termina y vuelve a empezar. O sea, es un círculo porque nunca sales de él. Siempre estás metido ahí, y la persona que tiene codicia en su corazón siempre se va a quedar enganchada en esto. Número 1, sientes ansiedad por obtener eso que es el objeto de tu codicia. Ese objeto material, ese aparato, esa posición, esa circunstancia, esa oportunidad, eso, tú ponle el nombre. Empiezas a sentir ansiedad, ¿sí? Número 2, te afanas. El afán está definido en la Biblia como una ansiosa inquietud. Ya empiezas a estar incómodo, empiezas a pensar, en la noche ya ni siquiera a veces duermes por estar pensando, ¿cómo le haré? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago esto? ¿Qué movimiento hago? ¿A quién busco? ¿A quién contacto? ¿Con quién consigo aquello? Empiezas a estar inquieto, ansioso por obtener eso. 3, lo pones en primer lugar o en uno de los primeros lugares en tu lista de prioridades, de modo que le dedicas toda tu atención o mucha de ella. Empiezas a enfocarte de tal forma que te absorbe. Por eso dijimos al comienzo que la palabra codiciar significaba ser también absorbido. Ese algo que te está guiñando el ojo, ¿verdad? Que te está coqueteando, ya no lo puedes dejar. Ya te enganchó, ya te metió la idea. ¿Sabe por qué tenemos tantos panorámicos que nos quieren vender cosas? Vaya de vacaciones a tal lugar, compre este alimento, compre estas corbatas, compre estos vestidos, vaya a tal tienda, y hacen eslogans y hacen campañas de mercadotecnia. ¿Para qué? Para que muerdas el anzuelo, para engancharte.
Nos sorprendemos de cómo se pesca con un anzuelo y podemos pensar, ay, estos animales, los peces, se ve que no piensan, cómo muerden un anzuelo. Y realmente estamos iguales. También nos pescan igual. A los jóvenes los pescan las compañías alcoholeras, tabacaleras. Les venden la idea de que si beben, de que si fuman, de que si visten a la moda, de que si se peinan de tal forma van a ser más exitosos, van a ser mejor vistos, van a tener más oportunidades en la vida. Y les metieron el anzuelo igual que el pescado. Ya los engancharon. Y una vez que te enganchan, ya no te puedes zafar, porque es un producto de la codicia. Como no te das cuenta que estás enganchado, así como el pez piensa que agarró un buen bocado y solamente tiene que jalar más rápido, más fuerte, para salirse con la suya. ¿Y qué pasa? Que no se sale. Enfocas mucho de tu esfuerzo en obtenerlo, aun cuando a veces es ilegítimo el fin. ¿Sabe cómo atrapan a los monos? Hay una tribu en África y hay ciertos monos. Es muy curioso la forma. Buscan una piedra, una roca, y los nativos, porque los monos se los comen carne de esos monos en África, y taladran un pequeño agujerito donde quepa la mano del mono, así como tal, nada más meter la mano. Y meten adentro, sabiendo que los monos los están viendo, meten adentro una fruta o meten alguna cosa que al mono le gusta mucho y la ponen adentro con un palo o algo, lo avientan. Y el mono va a la piedra, mete la mano y cierra el puño con aquello que le pusieron adentro. Pero ¿qué pasa cuando quiere sacar el brazo? El puño ya no deja que salga. Y el animal empieza a jalar. Hay hasta videos de eso. A jalar. Viene el nativo, se acerca con su lanza o con una red, y el mono, aunque ve que empieza a acercarse, empieza a gritar, a chillar, empieza a enojarse, jala más rápido y finalmente lo acaban atrapando. Pero nunca soltó lo que él tenía en la mano. Esa es la mejor imagen de la codicia. Te imaginas, ya lo tengo, ya lo alcancé, ya lo obtuve, era lo que buscaba, y no te das cuenta que esa fue tu perdición. Y así los cazan, y el cazador se ve cómo lo agarra. Busquen en el internet para que vean ustedes cómo atrapan los monos por la codicia. El mono tiene un instinto y podríamos pensar qué animal a lo mejor tan carente de inteligencia. Sí, ¿está seguro? Los seres humanos a veces son atrapados igual. La sociedad te vende, la sociedad te pone el anzuelo, tú lo muerdes y ya no lo sueltas. Y a veces incluso hay personas que pierden su oportunidad de buscar a Dios, su salvación eterna. Pierden el camino de Dios por algo que este mundo les ofreció y se aferran tanto a ello que dicen, pues, aunque me muera, pero aquí me agarro. Es lo mismo, es la codicia. Por eso Dios te dice, no codiciarás. No codiciarás. Vamos a leer Santiago 1 del 13 al 15. Fíjese cómo opera este ciclo. Aquí lo vemos en este texto de la Escritura. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso le decía yo que tenga cuidado, porque esas aparentes oportunidades, a veces pueden ser oportunidades en la vida, sí, para crecer, pero hay que ver a qué costo. No todo lo que implica crecer o tener más es bueno solo por el hecho de tenerlo. Hay veces que tener más es tener menos en muchos sentidos, ¿sí? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esta palabra concupiscencia se parece mucho a la palabra codicia, es epitumía, un fuerte deseo, una concupiscencia. Así como leímos al comienzo de este hombre Amnón, que tuvo un deseo tal por su media hermana que hasta se enfermó. No sé si se enfermaría o él sintió que se enfermaba de tanta ansiedad que tenía por eso que quería obtener. Su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y va tras de ella
y después no solamente es atraído, además es seducido, o sea, es convencido de adquirir o de comprar o de tener eso que le está motivando a ello. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, nos maneja toda una parábola como si fuera el engendramiento de un bebé. Concibe, eso toma tiempo, ¿verdad? Empiezas a pensar cómo le hago, qué tendré, cómo hago para esto. Da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es algo como lo que hoy hacen los bancos. Tengan mucho cuidado porque los bancos hoy están regalando tarjetas de crédito a toda la gente, hasta a los jóvenes. El problema es que te dan una tarjeta de crédito pero nunca te explican cómo usarla, ni te enseñan qué es. En México no tenemos cultura financiera, la gente no sabe qué es una tarjeta de crédito, y no me refiero a que no sepa lo que es el plástico, que no entiende los alcances, los problemas legales en que puede meterse, y no comprende, y es un anzuelo, porque es muy fácil llegar y pagar con un pedazo de plástico. Sientes que no pagaste nada, sientes que, oye, pues ya tengo más y puedo comprar aquello y puedo sacar a meses sin intereses, y no, esto está excelente, pero después se te viene la soga al cuello cuando hay que pagar, y luego la gente no paga, incurre en robos también, porque también no pagar tus deudas también es un robo. Y también la Biblia, cuando vimos el 8º mandamiento, hablamos del mandamiento que decía no hurtarás, y eso implica tener un cuidado y estar contentos con lo que tenemos también. Entonces regalan eso, ¿por qué? Porque saben que es un anzuelo, es un anzuelo. Los bancos apuestan a que la gente no va a tener control, los bancos apuestan a que la gente no tiene cultura financiera y se va a acabar endeudando, y a veces hay gente que llega a perder hasta un carro o una casa por una deuda de 10,000, 20,000 pesos, pierden todo lo que tienen, porque a veces tampoco saben ni cómo defenderse, no saben ni a qué tienen derecho, y dicen pues ya me endeudé y tengo que pagar, y se espantan, y bueno, es todo un teatro que se hace, y todo comenzó por la codicia. Puedo obtener esto, y repito, no está mal prosperar, ya lo dijimos. Si puede conseguir cosas, mejorar, está bien, no hay problema. Si Dios le concede el beneficio, téngalo, pero no ponga su esperanza en esas cosas, no lo van a hacer más feliz, y tampoco se empeña usted mismo, se esclavice a nadie para poder conseguir cosas materiales. Tenga mucho cuidado. Así, la codicia es como el embrión imperfecto del pecado que quiere dar a luz. Es la sombra del mal que está pronto a ser exhibido, como un embrión que está creciendo lentamente en el interior del vientre de la madre. Nadie lo ve, pero ahí está. ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues ya cuando nace el bebé, ¿verdad? Y dices, mira, tenía un bebé, sí, pero estuvo creciendo durante 40 semanas, 35, 36 semanas ahí adentro. A esto se refiere la Escritura cuando dice todo designio del corazón del hombre, el deseo, lo que había adentro. Vamos a leer Génesis 6, verso 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio es esto, como el embrión, como la maquinación, como el plan del pensamiento del corazón del hombre, de ellos era de continuo, dice, solamente el mal. El hombre estaba pensando que lo malo, cómo le robo a este, cómo le quito la esposa a aquel, cómo me hago rico, que pase por quien pase, no me importa, yo tengo que ser rico, cómo consigo esta posición, cómo llego a este lugar, pase por quien pase, no me interesa, si tengo que dejar en el camino a este, a aquel, si los tengo que tirar, que sacar de mi camino, que nadie se ponga en mi camino. Así es como mucha gente está viviendo. Todo designio de su corazón es siempre el mal, no respetando el derecho de los demás, sino buscando únicamente el suyo propio. Le comentaba que a veces el tener más implica tener menos. Le comento la siguiente. Este texto salió en un periódico en Texas, aproximadamente hace 40 años más o menos. Dice, se llamó La maldición de una fortuna. 4 años después de haber ganado $400,000 en una lotería, un vendedor de automóviles de segunda mano, vendía automóviles usados, John Nicholson, dijo a un periodista que él y su esposa se habían divorciado.
Él había sido encarcelado durante un mes porque debía $44,800 a su banco y dijo, estaba contento antes de ganar aquella suma. Maldigo el día en que gané el dinero en la lotería. Eso fue un artículo de periódico, salió de este hombre, lo entrevistaron, porque fue notorio, ganó $400,000, mucho dinero. Pero después de eso le vino puros fracasos en su vida. Y lejos de ser una bendición, parece que fue una maldición, tanto que él dijo, maldigo el día en que gané ese dinero. No supo qué hacer con él y lo destruyó. Los bienes adquiridos deprisa al principio, dice la Escritura, no serán al final bendecidos. Así que tenga mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. No todo es oro. Bien, ¿qué más podemos ver de este pecado? Vamos a leer Proverbios 1, versículos del 10 al 19. Es un texto de advertencia, parece que va dirigido a los jóvenes, pero yo creo que es aplicable no solo a los jóvenes, a cualquier persona. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Dice el texto que las sendas del que es dado a la codicia le quita la vida. Y me acuerdo siempre de esa forma de cómo cazan a esos monos. Digo, exactamente, la codicia le quitó la vida a ese pobre animal, pero lamentablemente es lo mismo que ocurre con mucha gente también. La codicia les roba la vida y te dice el texto, no consientas, no digas. Un joven que trabajó en una policía, no quiero mencionar qué corporación era, y me estaba contando, estaba buscando de Dios él, y me contó que cuando él llegó de la academia o del tiempo que le dieron entrenamiento, dice que él llegó y la primera semana que llegó, todos le empezaron a llevar, le daban chamarras de piel, le dieron teléfonos, le dieron hasta dinero en efectivo, le dieron muchas cosas de lo que ellos incautaban o quitaban y decían, bueno, ¿y por qué me lo dan? ¿Por qué me lo dan? ¿Por qué me lo conceden? ¿O por qué? Bueno, él no entendía por qué, ya después entendió, cuando estaba buscando a Dios, dijo, es que si ellos me participan de lo que ellos están robando, adquiriendo ilegalmente, ya después yo no puedo denunciarlos porque también yo recibí de lo mismo. Entonces es la forma de engancharte para que no digas nada. Entonces te embarran para que tú no puedas después decir no está bien o no quiero. Si yo no entendía, y pues yo cuando llegué, pues yo lo acepté todo pensando que a lo mejor eran muy buenos o que de alguna forma no tenían ellos nada que perder o eran buenas gentes, y no, lo que estaban buscando era una forma de cómo poder ellos sentirse libres o taparle la boca a todos. Es triste, es lamentable, pero es lo que ocurre en la vida real y es lo que mucha gente que es dada a la codicia prefiere hacer todo ello. Me comentan que tenemos el video ese del mono que les comentaba, vamos a ponerlo, si lo podemos poner. Mire, esto es un hormiguero, es una especie es como roca. El mono está viendo a lo lejos y él a propósito. Y quieren que el mono vea para que sepa dónde lo puso.
y se queda ahí a esperar. El mono dice, pues yo soy más rápido, ahorita llego, lo agarro y me voy y no me agarra. Finalmente el mono se anima, dice, ahorita voy rápido, pues él ve que no hay peligro. Y tranquilamente y ya, se acabó, lo agarró, lo atrapó. Es exactamente lo que ocurre y es lo que la codicia hace. La persona dice, puedo, a mí no me va a pasar como a los demás, voy a tomar mis precauciones, yo le voy a hacer así, yo le voy a hacer asado, y el resultado es el mismo, de todos modos acabas atrapado. Pero bueno, es triste y así ocurre. Y esto tiene mucho tiempo, esos documentales como de los años 90, y estas personas de África lo han hecho es un conocimiento de generaciones, tiene siglos. Vamos a volver a poner el Proverbios 1, y ve lo que dice el versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. A diferencia de los monos, si un ave ve que usted está teniendo una red, el ave nunca va a cruzar cerca de donde usted puso la red. Pero el mono no, el mono se queda viendo, ve lo que pusieron y va a buscar lo que le dieron. Versículo 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. A diferencia del mono que le pusieron una trampa, dice que el que es dado a la codicia, ellos a su propia sangre le ponen acechanzas. O sea, ellos atentan contra su propia vida y a sus almas tienden lazo. Verso 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. O sea, si usted es una persona que deje que este pecado fluya en su corazón, usted mismo va a atentar contra su propia vida. Usted mismo. No va a necesitar siquiera que alguien le dé todo ello. La codicia no te da felicidad, no te da nada en tu vida. Arthur Morris, un banquero y fundador del Plan Morris, le gustaba explicar la fábula de un avaro que enterró su oro en un hoyo en el campo. Cada noche salía y se recreaba contando el dinero que tenía guardado en su agujero, que él creía que nadie sabía dónde estaba. Un criado se dio cuenta de lo que hacía su amo, fue al hoyo, sacó el oro y se dio a la fuga. El avaro puso el grito en el cielo, desolado. Y un amigo que vio todo su pesar le dijo, no has perdido nada, amigo. Aquel oro no era de ningún beneficio ni para ti ni para nadie más. Todavía tienes el hoyo. ¿Por qué no te imaginas que aún tienes el oro y vas y contemplas el hoyo cada noche? De todos modos, ni para ti lo usabas ni para nadie. Así son las personas que viven en la avaricia también. Quieren tener mucho y al final no hacen nada con ello, por el deseo de tenerlo solamente. La codicia. Vamos a leer Isaías 14, verso 12. Vamos a mirar cómo este pecado incluso afectó en el mismo cielo en un momento. La triste historia de un ángel llamado Luzbella, Satanás. Dice el texto, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué llevó a Satanás a la desgracia que él vivió? La codicia. Satanás tenía, Luzbella era su nombre porque era un ángel muy hermoso. Tenía una posición muy alta, pero no le bastaba, él quería más. En lugar de agradecer, en lugar de sentirse privilegiado, porque además tenía una posición de grande privilegio, lo que quiso fue codiciar el trono mismo de Dios. Y eso fue, dice en el verso 12,
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo? Estabas en lo más alto, pero la codicia. Quiero, no me basta esto, quiero más. Y eso fue su perdición. Satanás codició una posición que no tenía. Nunca agradeció. La codicia le hizo perder el gozo por lo que ya poseía. Como dije hace un rato, te roba el deleite de las cosas que ya tienes y no puedes disfrutarlas por obtener aquellas que no tienes y que son de otro. Vamos a ver 3 textos que nos hablan y que nos alertan para guardarnos de la codicia. Lucas 12, del 13 al 15. Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, ¿verdad? Problemas bastante comunes. Fallece el padre, fallece el que deja algo, no hay un testamento, o uno se quiere adueñar de todo y empiezan los pleitos, los problemas que acaban con las familiaridades, acaban hasta con los parentescos muchas veces, en el sentido de que pierden la relación. Y ahí estaba uno y aprovecha: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Verso 14, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Número 1, yo no soy juez para decirle a alguien que parta. Verso 15, él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Al hermano que tenía la herencia y no quería partirla, le dice: guárdate de la avaricia, porque eso no te va a hacer feliz. Y al hermano que le pedía que la partiera, dice: y también tú guárdate, porque tampoco porque tengas eso vas a ser feliz. Ten cuidado, no vayas a perder cosas más valiosas que lo que según tú estás perdiendo. Ten cuidado. Mateo 5, 27 y 28. Otra forma de la codicia. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez la codicia como una raíz de un pecado que, aunque en este momento era solamente en la mente o en el corazón de la persona, muchas veces escala y llega a que se cometa realmente el pecado como lo entendemos. Primera de Corintios 5:11, otro texto más. Primera de Corintios 5:11, dice la Escritura: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Es tan grave este pecado que en la iglesia el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les pide que no se junten con ninguno que, aquí la clave de este asunto es que la persona se considera cristiana, se llama cristiana y además de que dice ser cristiana, es fornicario o es avaro o idólatra, que es lo mismo avaro, idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón. Dice: con ese ni comas, porque esa persona ensucia toda la comunión de los justos dentro de la iglesia. ¿Sí? Muy delicado, es un pecado muy grave. Y es curioso ver cómo hoy en día también, e indignante, mucha gente en las iglesias le está enseñando y predicándole a las personas a cómo hacerse ricos. El que conocemos como el Evangelio de la Prosperidad, donde la gente, los pastores directamente predican que Dios te quiere hacer rico, predican que tú les des a ellos tu dinero y que Dios te va a devolver a ti ese dinero multiplicado. Obviamente no tienen ni vergüenza, porque lo que están mostrando es la avaricia que ellos mismos tienen, ¿verdad? Y poniendo a Dios de por medio como si Él fuera a hacer caso a sus palabras. Y lamentablemente la gente cae. Uno se pregunta: ¿y por qué si es tan mal? ¿Por qué hay tanta gente allí? ¿Sabes por qué? Porque les gusta también la codicia. Porque de alguna forma albergan la idea de que Dios les va a responder. Y por eso están ahí. Un pecado alimenta a otro pecado. La codicia del predicador se alimenta de la codicia de los asistentes. Y la codicia de los asistentes se alimenta de la codicia del predicador. Y ahí están juntos, se hacen el uno para el otro. Ahí están, y son miles, y los ves, y dan su dinero, y les gusta, no les reprenden el pecado obviamente,
todo está bien, se van a ir al cielo, van a ser ricos. Todo es un engaño. Y como dice el texto claramente, llamándose hermanos son avaros, codiciosos, ¿sí? Personas que viven únicamente y que utilizan el evangelio, como dice la Biblia, como fuente de ganancia, y lo están utilizando únicamente como un medio para enriquecerse a sí mismos. Es curioso ver que Jesús no tuvo posesiones, ni fue rico, ni nunca anduvo pidiéndole dinero a nadie, y esta gente lo que se vive haciendo es pidiendo dinero, buscando mayores comodidades, y hace que muchos codicien esas posiciones pensando que son predicadores de éxito. Y realmente no son predicadores, son predicadores que están cayendo bajo el yugo del mundo y que están cayendo bajo el yugo de la codicia, lo cual les va a acabar arrebatando la vida en un momento. Porque nunca predicaron lo que debían predicar. Se vendieron como Balaam para hacer lo malo por un pedazo de pan, vendieron su vida y su alma para buscar posesiones y bienes materiales en esta tierra. Es triste, pero es la realidad y es lo que hoy en día se está viviendo. Y si usted esas iglesias, están llenas. Pero no están llenas de gente cristiana, están llenas de gente codiciosa y avariciosa también. ¿Por qué? ¿Les gusta escuchar eso? A lo mejor Dios sí me contesta, a lo mejor Dios sí me da, a lo mejor Dios sí me multiplica, a lo mejor y quieren usar a Dios como un amuleto, que Dios me proteja, que me bendiga, que me dé más, que me prospere. Y no está mal, Dios sí te puede prosperar, Dios sí te puede dar y Dios te va a dar lo necesario. Vamos a leer Hebreos 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, verso 5. Dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Número 1, te dice la Escritura: sean tus costumbres sin avaricia. Que no se note en tu vida que lo que estás buscando únicamente es cómo enriquecerte a ti mismo. Aquí está la clave: contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué no tengo más? Si tienes a Dios, yo te aseguro algo: no necesitas nada más de lo que tienes. Porque realmente cuando tienes tú a Dios, te das cuenta que todo lo que está alrededor de ti te ayuda, te sirve, pero no es indispensable. Pero Dios sí es indispensable en nuestras vidas. Y si tú no estás contento con lo que tienes ahora, tampoco vas a estar contento cuando tengas más. Esa es la clave. Porque la codicia, dijimos que es un ciclo. ¿No? Ya alcancé esta meta. Ya me compré este aparato. Ya me compré esto. Ya alcancé esta posición. ¿Sabes qué vas a querer ahora? Alcanzar la que sigue. Y cuando llegas, según tú, a la cima, al pináculo de lo que esperabas, ¿sabes qué viene después del pináculo? Pues viene la bajada. Porque ya no hay más para arriba. Y mucha gente que llega hasta la cima de esas posiciones y de esos lugares que el mundo tanto les dice que deben tener, una vez que llegan tienen que empezar a bajar. Y es cuando la gente se va a las drogas, se va al alcohol, se va a la hechicería, al ocultismo. ¿Por qué? Porque realmente no encuentran satisfacción en todo eso. Pero es un anzuelo, todos quieren morder ese anzuelo. Todos dicen: ¿y por qué yo no soy rico? ¿Y por qué mi Dios no me dio tanto? ¿Y por qué no tuve la oportunidad de hacer esto? Por eso muchos jóvenes acaban vendiendo drogas, acaban metiéndose a negocios que les puedan dejar dinero rápido, porque piensan que de esa forma van a poder alcanzar una felicidad, y no es cierto. Van a acabar muertos jóvenes, van a acabar infelices o adictos a las drogas también. Y es un anzuelo que mordieron. Por eso dice el texto: sean tus costumbres sin avaricia. No envidies al que tiene más, porque no sabes por qué tiene más. No sabes si las riquezas que tienes son bien habidas o son mal habidas. Si lo que tú tienes es bien habido, agradécele a Dios que nunca has tenido que robar para tener lo que tienes. Estás en paz y tienes un camino libre para poder acercarte a Dios. Pero el que tiene lo que tiene por fruto del robo, de la injusticia, tiene una carga muy grande que tiene que quitar. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, aquel publicano, dice la Escritura que cuando él llegó a casa de Zaqueo, él dijo: Maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie le pidió nada a Zaqueo, La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, dijo esto porque él sabía que había defraudado a mucha gente, era un cobrador de impuestos, lo devuelvo cuadruplicado.
O sea, es una restitución que él tuvo que hacer. Dijo, mucho de lo que tengo no lo tengo por mi trabajo, lo tengo por una mala función de mi trabajo. Había robado. Y así es. Sea tus costumbres contentas, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y créeme, cuando vengan circunstancias en tu vida donde el dinero no puede solucionar las cosas, vas a anhelar tener a Dios. Y si no lo tienes, te vas a lamentar. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. No tengas temor. No vas a estar mejor porque tengas mucho, ni vas a estar peor si pierdes algo. Dios no te va a dejar. Está contento. Si puedes prosperar, prospera. Si puedes mejorar, mejora. No hay ningún problema. Busca mejorar, de hecho, pero no mejores a costa de tu vida espiritual, no mejores a costa de tu familia, no mejores a costa de tu salud, no mejores a costa de tu relación con Dios. Eso es lo que no debes hacer, ¿sí? Pero si puedes hacerlo, no hay ningún problema. Proverbios 11:24. Dice la Escritura, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dios nos enseña en la Biblia que la posición de los hombres es la de administradores en cuanto a las posesiones materiales. Dios no nos ha hecho dueños, nos ha hecho administradores solamente. Lo que tienes solamente lo tienes por un tiempo, espero que estés consciente de eso. Tu casa, tu carro, tu familia, tu vida, tu cuerpo, todo está prestado por un tiempo. Un día lo vas a dejar. Y Dios te va a preguntar qué hiciste con todo eso que Él te confió durante un tiempo aquí en la tierra. Hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando Dios ve que Él puede usar a alguien, por eso la Biblia habla de un don que dice los que reparten con liberalidad. Y hay gente que le gusta dar, que le gusta compartir de lo que Dios le da, y curiosamente esa gente Dios le sigue dando más, porque Dios ve que es un canal para bendecir a otros, porque han entendido que son administradores y no dueños. Dicen, si Dios me ha bendecido, pues yo voy a compartir de lo mío. No tienes que ser rico para compartir. No tienes que ser rico para compartir lo que Dios te dé. Y lo que cuenta es la actitud con la que tú das y no tanto las cantidades. ¿Y sabes qué es lo más valioso que le puedes dar a alguien? Es tu tiempo, porque el tiempo no lo puedes recuperar. El dinero puede recuperarse, el tiempo no se recupera. Lo más valioso que le puedes dar a alguien es tu tiempo. Escuchar a una persona, interesarte en ella, orar por ella, eso es muy valioso, más que el dinero. La gente puede darte dinero, pero muy poca gente te puede dar su atención o te puede prestar tiempo de ella. Hay gente que no hace eso. Son muy egoístas y no pueden dar más en todo eso. Proverbios 10:22, otro texto más. Dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que realmente te va a enriquecer. Cuando Dios te bendice, no importa si externamente tienes mucho o tienes poco, estás feliz, estás contento, estás saciado. Pero cuando Dios no te bendice, tengas mucho o tengas poco, no estás completo, no estás saciado. Aunque tengas mucho, no te sientes bien, quieres tener más. Y si tienes poco, luchas por tener más. Y es un círculo. Pero si la bendición de Dios está en tu vida, realmente estás enriquecido. Es importante todo ello. Cuando alguien rompe este mandamiento, necesita más, pide más, anhela más, envidia más, exige más. Nunca está contento. Siempre le falta. No da ni siquiera lo que para Dios debe dar. Cuento una historia de un hombre que se había convertido, o dijo que se había convertido, y un compañero suyo, que era amigo de su pasado, oyó la noticia y le llamó por teléfono. Le dijo, oye, fulano, me dicen que te has metido en la religión. Sí, sí es cierto, dijo aquel. Entonces supongo que ya vas a la iglesia cada domingo, ¿verdad? Dijo, sí,
Cada domingo sin falta estoy ahí. Tiene ya más de 6 semanas que no dejo de ir ni un solo domingo. Si supongo que ya vas a dejar de fumar y de beber. Dijo, ya lo he dejado. Desde que empecé a ir, no he tocado ni un cigarro, ni he gustado una sola gota de licor, desde que hice profesión de fe. Le dijo, oye, y entonces, acordándose que le debía dinero, le dijo, y supongo que también vas a pagar tus deudas que tienes, ¿verdad? Dijo, no, eso ya son negocios. Esto es la religión. Y así hay personas que a veces vienen a Dios y dicen que se convierten, pero sus carteras son inconversas. No diezman, no ofrendan, no ayudan al necesitado. O sea, se convierten ellos, pero sus carteras les hace falta convertirse. Porque parece que la cartera no se convierte y nada más piensan que Dios es dar nada más su oración, es dar nada más su tiempo, estar aquí. Y el reino de Dios también se mueve con dinero, es importante, ¿sí? Se paga una renta, los aparatos cuestan, todo lo que hay requiere una inversión. Y el privilegio que tenemos los cristianos es poder aportar de lo nuestro para algo que realmente nunca se va a perder. Porque todo lo que tú inviertas en esta vida aquí, en tu casa, en tu carro, en tu ropa, todo aquí lo vas a dejar. Pero lo que inviertas en las cosas de Dios, dice la Biblia que estás invirtiendo y haciendo tesoros en el cielo, ¿sí? Es muy importante eso también, porque como dijimos, hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza, pero hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando Dios nos pide el diezmo y la ofrenda, nos está pidiendo de lo que Él mismo nos da. Decía Abraham, Señor, de lo recibido de tu mano te damos solamente. Realmente no te estamos dando, todo es tuyo, pero nos concedes el privilegio de entender que estamos metidos en una misión que es eterna y hay muchas cosas que hacer. Hay enfermos, hay hospitales, hay cárceles, hay gente que requiere oír el evangelio y todo eso requiere recursos, todo eso requiere dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Pues de los que se supone que se han convertido y que han entendido que Dios los está llamando a hacer tesoros en el cielo. Que van a invertir todo lo que puedan de lo suyo en aquello que saben que va a ser para hacer riquezas en la eternidad. Invertir lo suyo y ser buenos administradores de lo que tienen. Entonces es cierto, es malo predicar como si el diezmo fuera el único pecado que la gente puede cometer cuando no lo da. Pero también es importante decir que los cristianos, las personas que han sido perdonadas de sus pecados, sí son llamadas por Dios a sostener la obra de la iglesia. Nada más ellos. Por eso en este lugar nunca le pedimos dinero a nadie, nunca le pasamos la charola a nadie para que dé dinero, porque sabemos que eso es un privilegio más que una obligación. Y un cristiano que entiende lo que Dios ha hecho en su vida, lo entiende y lo ve como un privilegio, no como una obligación. ¿Qué le puedes dar tú a Dios que Él necesite? ¿Realmente Dios será que no va a avanzar en sus metas porque tú y yo no le demos? Cuando alguien no da lo que debe dar, lo que hace es privarse a sí mismo de que Dios lo bendiga y de participar del privilegio que tuvo Cristo también, de dar lo suyo aún a los que no tenían. Entonces, Mateo 6:33, por eso la Escritura nos exhorta y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? La comida, la bebida, todo lo que la gente está buscando, dice, os serán añadidas. Vamos a leer desde más atrás para entender el contexto. Mateo capítulo 6. Porque a veces se pone en primer lugar lo que no debiera ponerse en primer lugar. Y no es que esté mal proveer, ya lo vimos. Dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo, está muy bonito el texto, desde el versículo 25. Por tanto os digo, no te afanes de tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo qué has de vestir, no te afanes. No es que no procures, no es que no trabajes, no, dice no te afanes. Afán dijimos que era una ansiosa inquietud, que no te robe la paz. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Cuando era niño me acuerdo, todavía había muchos pájaros en la calle, se posaban en los alambres, los pajaritos estos grises, pero había muchos, ya se han ido agotando, se han ido acabando por la contaminación, etcétera, etcétera.
Y yo me preguntaba cuando era niño, bueno, ¿y esto sabes quién les da de comer? Son muchos. ¿Quién los alimenta? Y yo me acuerdo que cuando era muy pequeño, tal vez tendría 7, 8 años, yo leía este texto en la escuela dominical y entendía, y con una fe muy sencilla pensaba, si Dios nunca va a dejar, y esos animales tienen comida siempre, Dios nunca va a dejarme a mí tampoco sin alimento. Así lo entendí como un niño, con una fe muy sencilla, y hoy entiendo que realmente el Señor quiere que esa fe es la que quiere que tengamos. No que no trabajes, sino que no te afanes, que no descuides y dediques tu vida a obtener las cosas básicas, porque dice la Escritura que Dios sabe esa necesidad. Dice, mira las aves que no siembran ni ciegan, ni siquiera tienen provisión para el frío, no recogen, dice, y con todo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú más que muchos de ellos? ¿No vale tu vida más que la de esas aves que se posan en los alambres, en los árboles? ¿Crees que Dios te va a dejar a ti sin alimento? No. ¿Qué clase de Dios conoces? Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí Cristo lleva hasta el ridículo, pensando, ¿a poco si te preocupas mucho vas a crecer un poquito más? ¿Quién ha crecido por preocuparse? Nadie. Ni lo vas a hacer. Es más, ni un cabello de tu cabeza vas a ser blanco ni negro, por mucho que te afanes. ¿A qué te quiere llevar el Señor? A descansar en la confianza en Dios. Verso 28. Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, que son las preguntas bajo las cuales la mayoría de la humanidad vive siempre preocupado. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Lo que quiere decir, pues renta, la luz, el teléfono, las cuotas, las tarifas, los impuestos, ¿verdad? Y estás preocupado de forma que eso te absorbe y te impide caminar con Dios como debes. No te afanes. Versículo siguiente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles quiere decir aquellos que no tienen una relación con Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora viene el texto que leímos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero lo que es de Dios, es el orden que Dios te pide que tengas. Y todas estas cosas, dice, serán añadidas. En México le llamaríamos el pilón. Ese es el pilón. Pero nunca te dan pilón antes de que compres, ¿verdad? Nadie va y pide, ¿me puede dar mi pilón? Tienes que comprar, no, pero no quiero el puro pilón. Si no compras, no hay pilón. Entonces, si no haces primeramente esto, no esperes que lo demás sea suplido. Entonces, en resumen, puedes dedicar tu vida a proveerte lo que tú necesitas, a afanarte y privarte de una relación con Dios, o puedes descansar en tu confianza en Dios, buscar primeramente lo que Dios te pide en tu vida y dejar que Dios se ocupe de eso. Repito, no es no trabajar, no es no hacer nada, es descansar y dedicar tu vida principalmente a las cosas eternas y espirituales. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser, dice, añadidas. Pero ¿cuántas y cuáles y cómo? Espérate, tranquilo. Dios sabe lo que tienes necesidad. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere librarnos de la ansiosa inquietud que nos puede robar nuestra paz. Recuerda que todo lo visible es pasajero. Salmo 49, 16. Por eso la Biblia nos exhorta y nos recuerda: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. No te preocupes.
Oye, ¿por qué estas personas, por qué se enriquecen? Ya viste la casota que hizo, ya viste el carro que trae, ya viste los lugares que se va. Tranquilo, tranquilízate. Nada de eso se va a quedar con él. ¿Y qué sabes tú cómo tiene eso que tuvo? Ojalá que sea bien habido, ojalá. Pero muchas veces no. No codicies, no temas, no te sientas menos. Si tú conoces a Dios, si tú has puesto tu esperanza en el Señor, la has puesto en un lugar que no va a ser movido. Pero las riquezas, dice la Biblia, que tienen alas como de águila, se van en un momento, se acaban, se esfuman y después ya no son. Segunda de Corintios 4:18, dice la Escritura: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles? Las que el Señor nos está diciendo: busca el reino de Dios y su justicia. Eso es eterno. Y la comida, el vestido, la casa, la vida, esas son cosas que podemos ver, pero esas son temporales. Vive con lo necesario, no te preocupes. Filipenses 3:18 y 19, dice la Escritura, lo que le decía hace un rato de los predicadores, que solamente buscan la comodidad, la riqueza, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, que todo lo que huela a sufrimiento, todo lo que se oiga como negación, todo lo que se oiga como perder tu comodidad, son enemigos. No, Dios te quiere rico, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere millonario casi. No sufras nada. Son enemigos de la cruz de Cristo. Oye, si el Maestro vino a morir en una cruz, ¿tú crees que vino para que tú vivieras en la opulencia cuando Él nació en un pesebre? Y no porque fuera malo ni bueno eso. Simplemente quiso venir a dejarnos un ejemplo a nosotros. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Y cómo nos damos cuenta quiénes son esos? Cuyo Dios es el vientre. En la Biblia el vientre significa todo lo que coopera para las cosas materiales, para comer, para beber. Y cuya gloria es su vergüenza. ¿Y cuál otro indicativo tenemos? Que solo piensan en lo terrenal. Dice, el fin de los cuales será perdición. Van a acabar mal. No importa qué tan bien se vean, no importa qué tan opulentos, no importa qué tan poderosos parezcan, todo es como la bruma de la mañana. Es solamente un poco de vapor que al rato se va a acabar y no va a quedar nada. No va a quedar nada. Proverbios 15:27, 3 textos más para concluir. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. ¿Cuántas personas destruyen sus hogares por la codicia? Se embarcan en deudas, se embarcan en problemas, se embarcan en delitos, se embarcan en negocios mal habidos. ¿Y qué dice? Alborotan su casa, echan a perder su familia, se acaban hasta divorciando, los hijos los aborrecen, ya no quieren saber nada de ellos, alborotan su casa, destruyen todo. ¿Por qué? Por la codicia, porque no supieron agradecer a Dios. Y una pregunta que yo te haría hoy es: ¿cuánto le agradeces a Dios lo que tienes? ¿Le has dicho a Dios: Señor, gracias por la casa que tengo? Y aún si no tengo casa, porque tengo para pagar una renta, para tener un techo, gracias. Gracias por la comida que tengo en mi mesa. A lo mejor no es la más cara, que hoy sabemos que luego la comida cara hasta es más dañina, ¿sí? Pero tengo comida, no me he quedado sin comer. Gracias por la ropa que tengo, Señor. A lo mejor no es la ropa más cara, pero tengo para vestirme. Y a lo mejor no tengo una muda, tengo varias. Gracias por la ropa que me permites tener. ¿Le has dado gracias a Dios por los muebles de tu casa? Si es que tienes un auto, por el trabajo que tienes. ¿Le has dado gracias a Dios? A veces la codicia nos hace alborotar todo. No tenemos tiempo de disfrutar lo que tenemos porque estamos codiciando lo que no tenemos. Ahí estamos trabajando y más dinero, y más dinero, y más deudas, y más compromisos, y nunca puedes estar a flote. Porque esta sociedad en la cual vivimos se mueve en base a la deuda. Así vive Estados Unidos.
La gente tiene todo allá, pero todo lo deben y nada es de ellos. Es rara la gente en Estados Unidos que tiene una casa. Casi nadie tiene casas, las deben. Los estudiantes estudian en universidades carísimas y tienen que trabajar como 10 años para pagar su carrera. Y hasta después ya empiezan a tener, y cuando acaban de pagar su carrera, ahora tienen que pagar su casa. Hay gente que nunca puede pagar sus casas. Andan en coches muy bonitos, pero no son de ellos, los deben. Están esclavizados a un sistema. Están esclavizados a una forma de mercado y esa forma la quieren importar a México. Por eso los bancos están soltando dinero a todos para que la gente muerde el anzuelo, se embarque en las deudas y se vuelva esclava de ese mismo sistema económico. Alborota su casa el codicioso. Pero así funciona la sociedad, lamentablemente. ¿Sabes cuál es una clave para quitar esto? La gratitud. Aprende a agradecer lo que tienes. Aunque te parezca poco, otros tienen mucho menos que tú. Agradécele a Dios. Eclesiastés 5:10, 2 textos más. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Si amas el dinero, nunca vas a tener suficiente para decir ya. Nunca llega a ese punto. La gente quiere más, más, más y más. Y el que ama el mucho tener, nunca sacará fruto, nunca va a estar contento. También esto es vanidad. Y Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. En resumen, lo que podemos obtener de este mandamiento, vamos a volver a leer Éxodo 20:17, el texto con el cual comenzamos. No codiciarás, dice la Escritura, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos, que respetemos el derecho de los demás, porque a veces no sabes si lo que tienen, cómo lo tienen. Sí, tampoco sabes. Y si lo tienen bien, qué bueno, que Dios lo bendijo, qué bueno. Y si a mí Dios no me ha dado todo eso, pues Dios sabe por qué. A lo mejor yo no soy capaz de manejar eso. Le puedo decir una última cosa. Yo he mirado a personas que qué fácil pueden mantenerse en el camino de Dios cuando tienen necesidades. Y he mirado cómo esas mismas personas, cuando Dios les ha concedido a veces prosperidad, se apartan del camino de Dios. Yo lo he mirado con mis ojos, lo he visto, y no una, varias. Y pareciera que la prosperidad a veces es hasta como una maldición. ¿Por qué? Porque el mundo los seduce, se alejan de Dios, pierden lo que tenían y acaban realmente una situación bastante lamentable en su propia vida. Yo creo que es un buen momento para agradecer a Dios las cosas que Él nos da. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Quiero que medite usted un momento. Y hacerle nuevamente esta pregunta: ¿cuánto agradecemos a Dios lo que ya tenemos ahorita? Y quizás si preguntara de uno en uno, no me sorprendería encontrar que muchos a veces se pueden ya hasta acostumbrar al plato de comida que tienen cada día, a todo lo que reciben y nunca dar gracias a Dios por las cosas que tienen. La codicia tiene una raíz que es la ingratitud. Es otro pecado raíz también. No se ve, pero la ingratitud se manifiesta cuando estamos insatisfechos con las cosas que Dios nos da o que nos permite tener. Bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué importante es que podamos ser agradecidos con Dios, que le podamos decir a Dios: gracias por todas las cosas, Señor, que me has dado hasta este día. No soy el más rico, tampoco soy el más pobre, pero tengo lo suficiente para vivir.
no me he quedado sin comer, no me has desamparado. Al contrario, pienso yo que si usted busca a Dios, yo creo que Él le ha dado bendiciones. Y cuando usted es agradecido, empieza a quitarse ese germen de esa codicia incorrecta. Repito, y quiero dejar en claro, no es malo progresar, es bueno. Si Dios le concede la oportunidad, si puede usted estudiar, tener una carrera, mejorar un puesto en su empresa, hágalo, está bien, no hay ningún problema. Mejore, pero nunca lo haga a costa de buscar a Dios. No deje de buscar a Dios por lo material. No dejes a Dios por un trabajo. No dejes a Dios por una deuda. No dejes a Dios por algo que te quiere seducir y que te quiere invitar a que tu vida tenga algo que realmente quizás no necesita y que tú crees que sí necesita. Gracias, Dios, por todas las cosas que nos das. Porque hasta hoy has sido bueno, Señor, con nosotros. No nos has desamparado y aún dice en tu palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Gracias por lo que hasta hoy has provisto a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras familias. No nos has dejado, Señor. Por el sol de mañana te agradezco, Jesús. Por la lluvia que cae te agradezco, Jesús. Por mi hermano que está a mi lado, te agradezco, Jesús. Por el sol de mañana, te agradezco, Jesús. Por la lluvia que cae, te agradezco, Jesús. Por mi hermano que está a mi lado, te agradezco, Jesús. Te agradezco, Jesús, por el amor que no muere, por el pacto glorioso que hiciste en la cruz, por mi hermano que está a mi lado. Te agradezco, Jesús. Cuántas cosas el Señor nos da que a veces echamos en tierra como algo que así debe de ser, pero que el Señor permite. Él quiere que podamos estar y tener gozo con las cosas que Él nos permite. Si agradecemos y nos hacemos conscientes de todo lo que Él nos da, podemos entonces dejar de estar mirando aquello que Él no nos ha permitido tener por alguna buena razón. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder,
eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Eres altísimo, Dios, Señor de la creación. Tú eres santo, Dios, el Rey de las naciones. Tú eres santo, Señor, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Jesús. Gracias porque tu palabra, Dios, es lámpara y luz para nuestras vidas. Porque tus mandamientos nos han traído vida, Señor, y nos han ayudado a escoger un camino bueno y recto también. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eres tú lo que es valioso, Señor. Eres tú lo que es precioso, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó. Te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó. Te sacó. No te olvides que Él te sanó. No te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Y puso tus pies sobre la peña, y una nueva canción te enseñó. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Te sacó. Te sacó. No te olvides que Él te sanó. No te olvides que Él te salvó. Y puso tus pies sobre la peña,
Gracias, Señor, por todos los beneficios que hasta hoy has dado a nuestras vidas. Te bendecimos por ellos. Reconocemos que de tu mano vienen, Señor. Reconocemos que tú eres el que nos da las cosas. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Con esto concluimos esta reunión. El próximo domingo a las 11 los esperamos en este mismo lugar para seguir abriendo la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes.